Saludos, queridos hermanos, queridos amigos que nos están mirando hoy en este sábado precioso de nuestro Dios. Teresa, te deseo un feliz sábado también a ti. Ismael, también a ti un feliz sábado. Feliz sábado, pastora, y a todos ustedes que nos están mirando en sus hogares. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar en otra oportunidad más. Aquí nos encontramos desde las instalaciones de la iglesia Fresno Remanente. Gracias por estar con nosotros. En este momento estamos muy alegres, muy felices porque después de una semana ardua de trabajo, una semana ardua de atender cosas comunes que son necesarias atender, ahora entramos en las benditas horas del reposo sabático de nuestro Dios. Un espacio muy especial para tener comunión con Él, tener comunión en la familia, tener también un tipo de asistencia especial a aquellos que están necesitando. Así que es un día de bendición, donde solo aquellos que entran en Él pueden recibirla. Y también pienso, pastor, que este espacio especial es un punto de encuentro donde ya cada semana nos hemos estado dando cita con todas aquellas personas que se contactan con Radio Inspiración a través de las redes sociales, a través de este medio como es la página de Facebook o si nos están mirando desde YouTube. Así que les damos las gracias por cada sábado unirse con nosotros al estudio de la palabra, a la oración intercesora y, ¿por qué no?, seguir orando, seguir pidiéndole a Dios que nos siga cuidando, que nos siga dirigiendo en cada uno de los pasos que demos, ¿verdad? Así es, tienes mucha razón. Entonces, bueno, creo que tenemos algunos anuncios allí, ¿no? Que compartir. Así es, y precisamente siempre que tenemos la oportunidad, les invitamos a cada uno de ustedes que no dejen de compartir la información con sus familiares y amistades para que se unan cada sábado a escuchar esta programación especial. Pueden hacerlo a través de la página web. Cuando ustedes van a la iglesia Fresno Remanente, pueden escuchar la programación que se transmite a las 10 de la mañana cada sábado. Esto es hora del Pacífico, 10 de la mañana. También tratamos de bajar esta misma presentación a la página de YouTube. Ustedes pueden visitar la página de miradioinspiración.org, donde pueden encontrar más información de la radio, cómo fue que se organizó y demás detallitos que siempre creo que ustedes, si tienen la necesidad de saber un poquito más de la historia de la radio, pueden visitar. Pero por ahora les invito a que compartan esta información para que otras personas puedan también ser bendecidas. Por otro lado, quisiera animarlos a todas aquellas personas que en estos momentos, porque dadas las circunstancias, no pueden asistir a la iglesia, no por eso podemos dejar de apoyar a nuestras iglesias locales. Así que si usted no tiene facilidad para hacer llegar su sobrecito de diezmos y sus ofrendas a través de la vía electrónica, quiero animarlos que si tienen la oportunidad de hacerlo a través del correo regular, que envíe su sobrecito indicando que esa es su contribución para apoyar a nuestras iglesias locales. Ahora, si usted es miembro de aquí de la iglesia Fresno Remanente, quiero darle la dirección física para que envíe por correo. Es la 1295 North Harrison Avenida. Esto es en Fresno, California, 93728, y ustedes van a poder ver en pantalla la dirección. Una vez más, 1295 North Harrison Avenue, aquí en Fresno, California, 93728. Recordemos que es muy importante que nosotros tengamos conciencia de que más que darle un cheque a una iglesia, nosotros estamos simplemente siéndole fieles a Dios con aquello que Él nos ha enseñado en su palabra. Traed a mí los diezmos y las ofrendas y hallarás alimento en tu casa, en nuestra casa. Tere, y en los tiempos de crisis, Dios es fiel. ¿Qué Ujú. tú crees de eso? Definitivamente, pastor. Con todo lo que vemos que está pasando en nuestro alrededor, personas que han perdido sus empleos, personas que desafortunadamente han perdido sus vidas, y si era una familia y eran dos ingresos, desafortunadamente ahora ya no hay un ingreso. Hay una hay un desbalance, hay mucha preocupación. Sin embargo,
Dios no ha dejado de proveer para cada uno de sus hijos. Así es. Personalmente yo puedo decir que no me he ido a la cama a descansar sin haber tenido un alimento o un bocado de comida Ni siquiera en la el día. preocupación de que no te va a alcanzar para pagar tu techo, tu Ujú, mortgage o tu renta. ujú, Y Dios siempre es fiel. Y sobre todo en las crisis. No se trata ahora de que tú no quieres trabajar porque no quieres. No, se trata de que hay una crisis ujú, que muchos se han quedado sin un ingreso, sin una fuente de ingreso, mejor dicho. Así que les animamos a que sean fieles a Dios porque Dios siempre es fiel. así es. Entonces, quiero también añadir acá que pueden venir y depositar sus diezmos y ofrendas en el sobre en un buzón que está bien seguro Ujú, aquí en el costado de la iglesia, que ha sido preparado ya desde antes de esta crisis para que puedan allí depositar sus diezmos y sus ofrendas. Algo que va a ser muy necesario para el avance de la predicación del Evangelio, más aún que los días se están acortando. ujú, Así que queremos animarles, mis queridos hermanos. Yo te hago la segunda voz en esto, Tere. Muchas ujú. gracias por recordar esto y animar así a nuestros hermanos. Además, entre otros de los anuncios que quisiéramos mencionar, está la campaña evangelística que se va a estar realizando aquí localmente en Fresno, en la Iglesia Central Hispana. Empezó a partir del 24 de abril hasta el 8 de mayo y tengo entendido que es a partir de las 8 de la noche a 8:30. Ahora, lo interesante está que una vez que termina la presentación, hay un espacio de preguntas y respuestas donde usted tiene la posibilidad de hacer llegar esas preguntas y tener una contestación. Así que tomemos ventaja de eso. Sí, y la temática, Tere. La temática es preparación para la crisis final. Mm, Y es una serie donde cada temática va a estar apuntando a esa dirección. Yo sé que hay muchas preguntas por allí, pero para que no obtengas una falsa respuesta y nada te alejes de lo que Dios ha escrito en su palabra, te invitamos para que te sintonices durante esos 15 días, del 24 de abril al 8 de mayo, para que seas bendecido mediante la serie Preparación para la crisis final. Y será dada por el pastor Eddie Pérez, así ¿correcto? es, así El es. pastor Eddie Pérez. Ahora, por último, no deja de ser más importante, sin embargo, no quisiéramos dejar pasar por alto esta invitación especial también para que nos unamos este día 9 de mayo. Hay una invitación especial y es para que participemos de un día de ayuno y oración. Esta es una invitación que la está haciendo la Conferencia Central aquí en California para que todos como iglesia nos unamos en este día de ayuno y oración. Yo creo, pastor, que es bien importante. La oración no es algo que se tiene que realizar únicamente en un día, en Correcto, este día. Es una invitación que se está extendiendo a todas las iglesias del área. correcto, para que haya unidad en toda la Exactamente. conferencia central, ese día que todos estemos orando y ayunando. Los horarios de ayuno usted lo organiza. El momento en que vaya usted a orar, si lo quiere hacer en frecuencias de 3 veces en el día, 4 veces en el día, usted lo organiza. El el punto principal, la prioridad en esto es que todo el pueblo adventista del séptimo día de la Conferencia Central de California, ese día estemos unidos, orando y ayunando. Así es. Así que recuerden, el 9 de mayo es ese día especial donde todas las iglesias de aquí del área de la Conferencia Central de California estaremos uniéndonos a este evento especial, ¿Y qué ayuno y oración. estaremos pidiendo allí? Bueno, el asunto está que la petición sería la preparación del pueblo de Dios para el segundo regreso de Cristo. Mm, Y nuestra preparación implica tres cosas. Velar en la relación en unos con otros. ¿Cómo están nuestras relaciones? Número dos, velar también en nuestra comunión con Dios. ujú, ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? La personal. Ese momento especial donde tú oras tranquilo y buscas en su palabra cuál es su pensamiento para ti. Y la otra es, ¿qué estamos haciendo para servir a los demás? ujú. Eso, la preparación que necesitamos tener, porque Cristo se acerca.
Así que eso, ese sería el punto principal, la preparación del pueblo de Dios para estar listo para cuando Cristo venga. Así es. Muy bien, ha llegado este momento especial donde nosotros cada sábado tratamos de tener un espacio de oración intercesora, pero usted iba a decirnos algo, ¿verdad, pastor? Gracias, eres una campeona, ¿te diste cuenta? Que no se olviden que nuestra iglesia de remanente nos estamos reuniendo los miércoles y los viernes vía Zoom a las 7 de la noche. Vía Zoom nos estamos reuniendo para orar, tener una reflexión espiritual y también allí que es tan refrescante de mirarnos las caras después de Sí, este aislamiento. Uno se extraña y es algo bien restaurador. así es. Así que les invitamos. Eso era. De hecho, en la página de Facebook de la iglesia van a poder encontrar la información, personas que quieran sumarse a esta reunión los miércoles y los viernes 7 de la noche, hora Pacífico. Ahí está. Estará ahí la información. Muchas gracias. Pero retomando a este espacio de oración intercesora que tenemos los sábados, quisiéramos seguir pidiéndole a Dios por cada una de las familias que a través de este método, esta herramienta, se contactan con nosotros. Hemos visto, yo sé, pastor, que usted personalmente les escribe su mensajito, familias que nos están mirando desde otros estados. Sí. Así que vamos a estar en este día, vamos a orar por cada uno de ustedes que se contactan con nosotros. No vamos a dejar de pedirle a Dios por aquel equipo que ha jugado un papel muy especial, el equipo médico, que Oh, sí. está día a día trabajando incansablemente, atendiendo a personas que están Ya. siendo afectadas precisamente por esta situación, por esta pandemia que estamos viviendo. Así que es bien importante que sigamos orando por ellos también. Quiero mencionar aquí que una de las personas que nos ven a nosotros es desde Italia, cerca de la ciudad de Milán, y ellos nos están diciendo que agradecen mucho nuestras oraciones. Así que Nailé, te mando un abrazo, también a tu esposo Alberto, a los niños, y continuaremos orando por ustedes tal como nos lo han pedido. Y qué bueno que ya las cosas están mejorando bastante. También del lado de Arkansas, allá la familia Galindo, la familia Herrera, la familia Gramajo, les enviamos a ustedes un abrazo y en él la seguridad de que continuaremos orando como lo vamos a hacer hoy por cada una de sus peticiones. Y también otras tantas personas hermosas que nos han escrito, también vamos a interceder por tus oraciones. Por último, pastor, yo quisiera que oráramos también porque, como usted sabe, a través de los medios de comunicación podemos mantenernos al tanto de lo que es decisiones importantes que tiene que Claro, tomar autoridades gubernamentales y es precisamente empezar a retomar nuestras actividades cotidianas. sí, En este caso, aquellas personas que no están laborando ahora tienen que empezar en algunos estados regresar a sus trabajos. Y quisiera pedir para que en todos aquellos lugares donde se va a empezar a retomar el ritmo de vida que no es 100% normal a lo que o a lo que se está acostumbrado, sin embargo, sigue habiendo el temor de que hayan secuelas por estas decisiones y quisiera yo pedir para que tanto las personas que ahora van a empezar a retomar sus actividades, como también aquellas personas que tienen que tomar decisiones importantes en la dirección de un país, que el Señor nos dé a todos la sabiduría, que nos dé la guía necesaria para hacer lo sí, correcto y actuar con prudencia también. lo necesitamos mucho, lo necesitamos. Ellos lo necesitan también. Sí, Sí. muy Pues bien. bien, entonces vamos a pasar a la oración. Ujú. ¿Te parece? Vamos a orar. Querido Padre, en este momento te damos muchas gracias porque sabemos que a pesar de todo lo que está sucediendo, tú estás al control. Nuestros corazones se han sentido de alguna manera tristes por las pérdidas que hemos conocido, pero por otro lado, hemos sentido alegría y esperanza por muchas personas que se han recuperado. Ujú.
Te rogamos por aquellos que han perdido sus seres queridos. Tráele alivio, y en su alivio, tráele esperanza. Amén. Te rogamos por aquellos que ya se han recuperado, que ellos puedan tener una completa restauración y que ellos también, junto con su familia, puedan adquirir la esperanza en algo más que la sanidad. Te rogamos, querido Dios, sabiendo que esa esperanza eres tú, que si alguna de esas personas todavía no cree en ti, te rogamos que tu Santo Espíritu les dé la oportunidad a que te empiecen a buscar y una vez que te encuentren te acepten, porque tu regreso está bien cerca. Te pedimos, querido Dios, por nuestros amigos que nos ven en otros países, que nos han enviado sus peticiones, por los que nos ven en otros estados, que nos han enviado sus peticiones, y por aquellos que aunque no nos han enviado peticiones, sí nos ven, pero tienen guardadita allí una o varias peticiones en su corazón. A ellos también, Padre amado. Abrázalos con una respuesta conforme a tu voluntad que pueda bendecir sus vidas y la de sus seres queridos. Te lo pedimos, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué le parece, pastor, si nosotros ahora vamos a darle paso al tema que viene? Oh, sí. ¿Sabes qué? Hoy estoy muy emocionado porque le hicimos la invitación a un pastor que queremos mucho y es el pastor Daniel Gubella. Es el pastor de la Iglesia Central de Fresno, aquí en California, y él nos traerá un hermoso mensaje titulado Un Camino Mejor. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Hola queridos amigos, queridas amigas, qué bueno estar con ustedes otra vez aquí en la radio Inspiración. Pedimos a Dios que nos inspire mientras vamos a abrir su palabra y hablar de cosas muy, muy importantes para nuestra salvación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, porque a cada día tú nos brindas con la vida, la salud, pan sobre nuestra mesa. Queremos agradecerte, Señor, por ropas. Muchos de nosotros tenemos una familia que nos ama, que ora por nosotros. Muchos de nosotros tenemos una iglesia que nos ama, aunque ahorita en este momento no nos podemos reunir, pero en realidad estamos orando los unos por los otros. Y Señor, te agradecemos porque mismo los que están solos, los que no tienen familia, hasta los que no tienen salud, que están enfermos, mismo esos pueden saber que hay un Dios en el cielo que los ama, que está pensando en ellos y que tiene un plan para sus vidas. Señor nuestro Dios, vamos a abrir tu palabra en este momento. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros, pueda hablar poderosamente a nuestros corazones y que podamos tomar decisiones que sean importantes para nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Queridos, hoy me gustaría hablarles de un pasaje bíblico tremendamente importante. Ese pasaje es 1 Corintios capítulo 13. Pero para introducir ese estudio, vamos a leer el verso que está exactamente antes, inmediatamente antes de 1 Corintios 13. 1 Corintios 12, verso 31, que dice, eso es la Reina Valera 1960, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro
un camino aún más excelente. Sabes, una de las cosas que podemos hacer cuando estudiamos la Biblia para tener una visión más amplia del texto bíblico es leer varias traducciones. Leemos el mismo texto en varias traducciones. Yo tengo hoy aquí una lista de varias traducciones en las cuales yo voy a leer este mismo texto. Es 1 Corintios capítulo 12, verso 31. Ahí puedes buscar en tu Biblia. La Reina Valera de 1960, pues ya la he leído. Dice que el apóstol Pablo escribió: yo os muestro un camino más excelente. La Reina Valera de 1995 dice: procurad, sin embargo, los dones mejores. Ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. La versión Dios habla hoy de este mismo verso, 1 Corintios 12:31, dice: ustedes deben ambicionar los mejores dones. Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Ese es el tema que quiero hablar contigo hoy. Un camino mucho mejor. Pero seguimos. Otra traducción. La traducción La Palabra. En cualquier caso, aspiren ustedes a los más valiosos entre todos estos dones. Pero me queda por mostrarles un camino que es con mucho el mejor. Wow, el apóstol Pablo estaba diciendo a los creyentes: yo quiero que ustedes ambicionen, que ustedes deseen, que ustedes busquen los mejores dones para servir a Dios. Pero hay algo mucho mejor, hay un camino mejor que yo quiero hablarles. Mira, otra traducción aún. La traducción en lenguaje actual dice: está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. Mira, él ha estado hablando a la iglesia de Corinto en los primeros 12 capítulos de cosas tan importantes. Ya en un minutito más vamos a ver eso. Pero ahora él va a decir: yo voy a mostrarles algo mucho mejor, algo mucho más importante. La traducción Palabra de Dios para Todos dice: busquen tener los dones del Espíritu que ustedes consideran mejores. Pero yo quiero mostrarles una manera de vivir que es mucho mejor. ¡Wow! Él te va a mostrar ahora, en 1 Corintios 13, eso es lo que vamos a tratar hoy, te va a mostrar una manera de vivir, querida. Una manera de vivir. Es algo más que un don, algo más que una capacidad que estaba hablando en capítulo 12 de 1 Corintios. Es ahora más bien una manera de vivir, algo que Dios quiere que sea para ti, tu estilo de vida, tu manera de vivir. Mira la traducción en Nueva Traducción Viviente, dice así: por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora, déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Una manera de vida que supera a todas las demás. ¿No quieres tú, querido amigo? ¿No quieres tú, querida amiga, tener una manera de vida que supera a todas las demás? ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo? Sabes que para comprender bien lo que vamos a leer hoy en 1 Corintios 13, es importante acordarnos de los temas de los cuales él estaba escribiendo a la iglesia en Corinto. Eso fue su primera carta que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hay 2 cartas de Pablo, posiblemente él escribió más, pero 2 de las cartas de Pablo a la iglesia en Corinto están en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Y nos dice la Biblia en 1 Corintios que Pablo estaba preocupado con varias cosas. En esos primeros 12 capítulos que él ha escrito en la primera carta a los Corintios, él habló de algunos problemas que esa iglesia estaba teniendo.
Primeramente, ellos estaban divididos. Había profundas divisiones en la iglesia. Qué triste. Los que se dicen cristianos, muchas veces que deberían ser las personas más unidas, pues están divididas. Y ellos estaban divididos porque unos les gustaba mucho Pablo. Decían, oh, yo me voy con Pablo. Ese es el mejor predicador, ese es el mejor apóstol, él me bautizó. Pero a otros les gustaba más Apolos. Entonces decían, no, Apolos, él habla mucho mejor. Otros querían a Pedro, Cefas. Querían, oh, no, Pedro fue uno de los discípulos que ahí vivió con Jesús 3 años y medio. Ese es mucho mejor. ¿Sabes? Uno de los problemas en la iglesia hoy es que a algunas personas les gusta más un pastor, otras les gusta más otro pastor, otras les gusta más este evangelista, otros les gusta más aquel evangelista. Pierden el don, la bendición de fijar sus ojos en Cristo cada día. Querido, un pastor humano no te puede salvar. Pero seguimos. Ellos también estaban divididos a causa de cuestiones de conocimiento, cuestiones de filosofía, de sabiduría. Porque ahí en Corinto había una moda, que eran los filósofos más elocuentes, pues se paraban ahí delante de la gente y hablaban para las multitudes, y los que sabían hablar mejor, pues es los que ganaban más dinero. Y la gente pensaba que los que saben mucho son los que están más cierto de Dios. Pero sabes, querido, hay personas que nunca han estudiado nada y viven más cerca de Dios de los que han estudiado mucho. Porque Dios, Él no se deja impresionar por tus estudios, querido. La sabiduría de Dios es locura para el mundo, dice el apóstol Pablo. Pues Él también estaba preocupado con la falta de respeto a la autoridad espiritual. Mira, yo soy un pastor. Yo te voy a hablar con toda la honestidad. Pastores también cometen errores. Pastores son humanos. Los pastores cometen errores. Los pastores fallan. Los pastores son pecadores, como tú. Yo no voy a decir como tú y como yo, porque yo soy pastor. Y yo sé, los pastores son pecadores. Pero si Dios ha escogido un hombre para predicar su palabra, tú debes respetar a ese hombre. La persona que Dios elige para predicar su palabra, tú debes respetar su autoridad espiritual. No quiere decir que tienes de seguir todo de una manera ciega. No, si ese hombre o mujer habla las palabras de Dios con fidelidad, pues hay que respetar y obedecer porque es la palabra de Dios. Si te está diciendo algo que es contrario a la Biblia, entonces ahí, querido amigo, si no es conforme a la palabra de Dios, tú debes de obedecer a Dios primeramente, no a los hombres. Pero aún que un pastor esté en un camino equivocado, tú como hijo de Dios, como hija de Dios, debes respetarle. No quiere decir que vas a hacer una cosa contra tu conciencia, no. Pero tú debes respetar los líderes espirituales. El apóstol Pablo estaba preocupado con todo eso y con mucho más. Muchos estaban llevando a corte sus hermanos y hermanas de la iglesia. Dios ha dado a la iglesia hombres y mujeres con sabiduría que pueden juzgar, pero había muchas personas que pues se iban con la corte delante de paganos, ahí contaban sus problemas. Había puntos de vista extremistas con respecto al matrimonio. Pues algunos ardían de pasión y otros, aunque casados, no querían tener relaciones sexuales. Pero las relaciones sexuales en el matrimonio son un don de Dios, una bendición, desde que las vivamos de una manera saludable, con respeto, con cariño, con amor. Pues el apóstol Pablo tenía problemas también, los corintios tenían problemas también a causa de la dieta, la carne ofrecida a los ídolos, pues eso les daba muchas divisiones. Problemas relacionados con el salario de los pastores, los diezmos, las ofrendas. Algunos estaban siendo tentados a regresar al culto de los demonios, cultos paganos. Algunos no estaban muy
no tenía muy claro la distinción entre hombre y mujer en los diferentes papeles de hombre y mujer en la iglesia. Y muchos estaban divididos sobre los dones espirituales. Y por eso, por todo ese contexto, ahora el apóstol Pablo va a escribir 1 Corintios capítulo 13. Mira, antes que te lea ese capítulo, yo sé que ya estás ahí esperando, ese pastor me está hablando de 1 Corintios 13, nunca más lee 1 Corintios 13, pues vamos a leer 1 Corintios 13. Pero antes de leerlo, para que te ayude a comprender la importancia de ese capítulo, yo voy a leer unas palabras de una dama que me gusta mucho leer sus escritos, Elena de White, ahí en una Review and Herald, 21 de julio de 1904, ella escribió eso. El Señor desea que yo llame la atención de su pueblo al capítulo 13 de 1 Corintios. Ahora mira lo que ella dice. Lean este capítulo todos los días y de él obtengan consuelo y fortaleza. Lean ese capítulo todos los días. Yo creo que esa mujer fue inspirada por Dios. Lean ese capítulo todos los días y de él obtengan consuelo y fortaleza. Pues, querido amigo, yo espero que estés leyendo 1 Corintios 13 todos los días. Yo voy a ser sincero, yo no lo leo todos los días. Muchas veces leo, muchas veces. Pero yo debería leer todos los días porque yo necesito y tú necesitas. Mira bien, escucha bien. Escucha bien esas palabras. Abre tu Biblia conmigo. 1 Corintios 13. Vamos a leer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Querido amigo, hay personas que tienen el don de hablar. Hay personas que hablan tan bien que cuando tú las escuchas dices, me gustaría poder hablar así. ¿Sabes que la Biblia dice en Hechos capítulo 12 que había un rey llamado Herodes que hablaba muy bien? Y un día, después de matar un apóstol de Cristo, Tiago, lo mató con la espada. Y después de arrestar otro apóstol, Pedro, lo puso en la cárcel. Él hizo un discurso, una plática, enfrente de una gran multitud. Y estaba hablando tan bien, era un orador tan elocuente, la gente le gustaba tanto que las personas estaban diciendo, es voz de Dios y no de un hombre. Pues hay personas que hablan tan bien que la gente casi que piensa que son dioses. Pero sabes, si tú lees Hechos capítulo 12, vas a ver que un ángel del Señor, un ángel de Dios, lo hirió de muerte. Dice la Biblia, porque él no dio gloria a Dios. Él estaba buscando su propia gloria. Mira, Dios te ha dado tu lengua. Dios te ha dado tu boca. ¿Cómo estás usando tu boca, querido amigo, querida amiga? ¿Estás usando tu boca para la gloria de Dios? ¿O estás diciendo palabras que un cristiano no dice? ¿Estás utilizando el don de hablar para la gloria de Dios? ¿O estás buscando tu propia gloria? Porque si así es, Dios un día va a tener de reprenderte. El don de la palabra es uno de los más grandes dones que Dios nos ha dado. Pero es para ser utilizado para la gloria de Dios, para la gloria del creador de ese don. Cuidado que no salga de tu boca ninguna palabra mala, pero solamente lo que es para la gloria de Dios. Y más que eso, no es solo hablar bien. Lo importante no es solo saber hablar bien, pero es lo que tú tienes dentro de tu corazón y los motivos por los cuales tú hablas. Mira, un día, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Un día, los líderes de los judíos enviaron soldados para arrestar a Jesús. Y mientras esos soldados se acercaban a él,
pues empezaron a escuchar sus palabras. Y mientras ellos escuchaban esas palabras, ellos se olvidaron de arrestarlo y volvieran. Y cuando los líderes de los judíos que los habían enviado los miraran sin Jesús, les preguntaron, ¿por qué es que ustedes no lo han traído? Y esos hombres han dicho, pues nunca, jamás, hombre alguno ha hablado como ese hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. ¿Por qué? Pues querido, porque jamás hombre alguno ha amado como Jesús. Jesús te amó tanto que dio su vida por ti. Hablar bonito es fácil. Sufrir por alguien, dar su vida por alguien, eso no es tan fácil así. Es porque Jesús nos amaba tanto. Nunca jamás algún hombre habló como ese hombre. Querido, ¿qué tienes tú en tu corazón? ¿Cuáles son las motivaciones de tus palabras? ¿Estás buscando la gloria de Dios en la salvación de las personas alrededor o estás buscando tu propia gloria? Porque la Biblia dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero seguimos, el verso 2 dice, y si tuviese profecía, el don de profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Sabes? La Biblia nos habla de un hombre que tenía un gran don de profecía. Un don tan grande que yo estoy seguro que yo y muchos pastores les gustaría tener ese don. Estoy hablando de Jonás. ¿Te acuerdas de su historia? Ese librito en el Antiguo Testamento de 4 capítulos apenas, 4 capítulos bien chiquitos. Lee ese libro. Vas a leer la historia de un hombre que tenía un gran don de profecía. Era un profeta de Dios, un profeta del Altísimo. Dios le hablaba. Ni siempre él quería escuchar, pero Dios le hablaba. Y sabes, la Biblia nos dice que él tiene un don tan grande que predicó por 3 días nada más, por 3 días predicó un sermón muy simple y una ciudad entera de miles de personas se convirtieron a Dios. 3 días. ¿Sabes? Yo soy de aquellos pastores que ya ha hecho campañas de evangelismo en que predicamos 24, 25, 26 noches. Todo para bautizar a 3 personas, que 3 se arrepientan y ya estamos muy felices. Jonás predicó 3 días y una ciudad entera de personas violentas, de personas inmorales, de personas malas. Ellos se convirtieron a Dios. Ayunaran, querido. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pues llora. Dice, yo estoy tan arrepentido de mis pecados. Ok, vamos a ayunar un día por el almuerzo. Oh, no, eso es muy difícil. Pero esa ciudad, el rey ayunó. Y el rey puso como ley que todos ayunaran. Hasta los animales no les daban comer. Para que se arrepintieran, para que se volvieran a Dios. ¿Qué don de profecía tenía Jonás que predicó 3 días? ¿Y qué predicó él? Su predicación era muy simple. No tenía una predicación muy elaborada. Nada más predicó, aún 40 días en Nínive será destruida. 40 días en Nínive será destruida. Era su predicación, no predicó nada más. La Biblia nos dice, 3 días caminando por la ciudad y diciendo, ustedes van a morir en 40 días, punto. Todos se arrepintieran. Nosotros hoy día, pastores, queremos hablar muy bonito, ponemos historias muy bonitas. Ganamos 3 con 25 noches. Jonás ganó 3. Ganó una ciudad entera con 3 días.
qué don de profecía tan grande. Pero ¿sabes qué? Aunque fuera un profeta de Dios, aunque tuviera un don tan grande, aunque la gente se arrepintió con su predicación, la Biblia no dice que después él se quedó enojado con Dios. Enojado. Porque él no quería que Dios no destruyera esos ninivitas. Él quería que Dios los destruyera. Y estaba enojado y dijo, pues por eso yo no quería venir cuando me llamaste la primera vez. Por eso me fui para otra parte, porque yo ya sabía que tú eres un Dios bueno. Sabes, querido, es triste que a veces nosotros que decimos que seguimos a Dios, tenemos malos sentimientos para con algunas personas en nuestros corazones. Y en nuestros corazones hasta queríamos que esas personas pues no fueran más. Eso es triste. Eso no es de Dios, eso no es cristiano. Acuérdate de Jesús. Acuérdate de ese día, una semana antes de su muerte. Pues todos ahí estaban clamando, Hosana al Hijo de David. Lo puedes leer en Lucas capítulo 19. Hosana al Hijo de David. Todos clamaban. Y todos hacían una fiesta. Jesús sentado en un pollino. Estaban llegando a Jerusalén, pues suben una colina, suben un monte y ahí ven la ciudad santa, Jerusalén. Y todos bien entusiasmados, bien deseosos de ver a Jesús ser el rey. Y Jesús llorando. La Biblia dice que lloraba. Y sí, también predicó de la destrucción de la ciudad. Y sí, Jerusalén, en el año 70, 40 años después, fue destruida. Pero Jesús predicó esa destrucción con lágrimas en su rostro. Jonás predicó, la gente se arrepintió, pero él estaba enojado porque quería que murieran. Jesús predicó, la gente no se arrepintió en su generación, lo mataron y Jesús quiso morir por sus pecados para salvarles. Eso es el amor de Cristo. ¿Es ese tu amor? Sabes, todos nosotros tenemos mucho ánimo para decirle a los otros lo que están haciendo mal. Pero un cristiano verdadero, una cristiana verdadera, que realmente sigue a Jesús, solo está dispuesto a poner el dedo en la herida. Solo está dispuesto a decir a los demás lo que están haciendo mal, cuando está dispuesto también a morir por esas personas. ¿Estás tú dispuesto a morir por tus enemigos? ¿Estás tú dispuesto a dar tu vida por los que te hacen daño? Pues ese es el amor de Cristo. El don de profecía. Sin ese amor, no es nada. Pero la Biblia dice también que si yo entendiera todos los misterios y toda ciencia y tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tuviera amor, nada sería. ¿Qué es eso de tener toda la fe? Pues hay un rey que la Biblia habla. Hubo un rey en el pasado que la Biblia habla, Ezequías. ¿Te acuerdas de la vida de Ezequías? ¡Qué rey de fe! Un hombre de fe, rey de Judá, un hombre de fe en una generación en que el pueblo de Israel se estaba convirtiendo en un pueblo pagano. Ese rey hizo reformas, quiso traer el pueblo a Dios. Ese rey era un hombre de oración. Oró a Dios. Era un hombre de fe. De tal manera que Dios escuchaba sus oraciones y Dios hacía milagros. Una vez, cuando los asirios estaban para atacar a Jerusalén, Ezequías oró y Dios envió un ángel. En una noche, ese ángel mató 185,000 soldados para contestar la oración de fe de un hombre.
185,000 hombres murieran. Otra vez, Ezequías estaba enfermo. El profeta Isaías, de la parte de Dios, entró en su casa y le dijo, mira, arregla tu vida porque vas a morir, no vas a vivir. Ezequías se arrodilló, miró a la pared y lloró y oró. Señor, acuérdate que yo he sido fiel a ti todos los días de mi vida. Isaías ya estaba saliendo y Dios le dijo, Isaías, vuélvete. Vas a decir a mi siervo Ezequías que yo le voy a dar 15 años más. ¡Qué fe! Ese hombre ora y Dios contesta. ¡Qué hombre de fe! Y Ezequías le pidió un señal a Dios. Pues no bastaba la palabra de decir, pues ¿cuál es el señal que yo voy a sanarme? Voy a ir a la casa de Dios a adorarle. Isaías le pregunta, pues escoge para ti cuál es el señal. ¿Quieres que la sombra vaya 10 grados para adelante o 10 grados para atrás? Y Ezequías dice, pues 10 grados para adelante es bien fácil. Yo quiero que la sombra se venga 10 grados para atrás. ¿Ya pensaste en lo que Dios ha hecho a causa de la fe de ese hombre? Para que la sombra volviera 10 grados para atrás, ¿tú sabes lo que Dios ha hecho? No es que Dios ha movido montañas, es que Dios ha movido el mundo. El mundo estaba girando un día, pero cuando ese hombre oró, a causa de su fe en Dios, Dios puso el mundo a girar para el otro lado por un poquito de tiempo. Esa es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Pero ¿sabes qué, querido? Esa fe no vale de nada sin amor. Porque cuando vieran los mensajeros de Babilonia visitar a Ezequías, saludarle porque él estaba sanado, felicitarle de su sanación, ese corazón de ese hombre de fe, que debería ahora estar lleno de amor y de gratitud para con su Padre Celestial que lo había sanado, a la vez de mostrarles ese mayor tesoro que es el amor de Dios, les fue a mostrar todos sus tesoros, su oro, su plata, todos los tesoros de su palacio. Qué triste, muy triste. Qué triste que ese hombre tenía una fe tan grande, pero no tenía amor por Dios. No es así que Dios quiere ver en tu corazón y en mi corazón. Dios quiere un amor que sea más grande que todo. El amor de Dios revelado en Cristo. Ese es el amor que Dios quiere poner en tu corazón. El amor que siempre le agradece a Dios por sus bendiciones. El amor que se acuerda de Dios. La primera persona que tú piensas cuando te despiertas es Jesús que dio su vida por ti. La última persona en quien tú piensas cuando te vas a acostar es Jesús que dio su vida por ti. La persona que tú más amas, la persona de quien tú quieres hablar es Jesús. Mire, la Biblia dice que nosotros podemos saber todos los misterios y toda ciencia. ¿Te acuerdas de Salomón? Cuando Salomón era bien joven, un rey joven, Dios se le apareció y le dijo, Salomón, pide lo que tú quieras. ¿Te gustaría que Dios lo hiciera a ti un día? ¿Qué te parece? El Dios todopoderoso que tiene todo el universo en sus manos, que tiene todo el mundo en sus manos. ¿Qué te parece si Dios te aparece un día o una noche en un sueño y Dios te dice, querido, querida, pide lo que tú quieras? ¿Te gustaría? Pues Dios lo hizo con Salomón. Porque Dios sabía que Salomón iba a pedir bien. Salomón pidió muy bien. Salomón dijo, mira mi Dios, yo soy como un niño. Yo no sé cómo entrar ni salir. Yo tengo ese pueblo todo para gobernar. Dame
un corazón entendido. Dame sabiduría. No pidió nada más. Qué pedido maravilloso. Y Dios le dijo, pues, porque tú no me has pedido la vida de tus enemigos, ni riquezas, ni oro, ni plata, pero sabiduría para gobernar ese pueblo, mi pueblo, pues yo te voy a dar sabiduría como nunca he dado a nadie antes de ti ni después de ti, y también riquezas y fama, y te voy a dar mucho más. Mientras tú sigas obediente a mis mandamientos, a mi ley de amor, pues tú vas a estar bien. Y ese es el problema, querido, es que Salomón, después de algunos años, empezó a dejar de mirar a Dios y él se enfocó y se fijó en sus tesoros, su plata, su oro, sus muchas mujeres. Empezó a adorar otros dioses. Empezó a ir a buscar caballos a Egipto, que Dios dijo, nunca vuelvas a Egipto para comprar caballos. Fue desobediente. Dejó de amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces el reino de Israel, que era el reino más elevado de la tierra, empezó a tener muchos problemas. Querido, querida, escúchame bien. La sabiduría de ese mundo, ser sabio en ese mundo con la sabiduría de Dios es importante, pero más importante es tener el amor de Jesús en el corazón. Dios no necesita una persona muy sabia. Dios necesita una persona que le dé todo su corazón. Dale todo tu corazón a Jesús, querido. Verso 3 nos dice, y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Estamos viviendo en un momento en que muchas personas no tienen trabajo. Muchas personas no tienen que comer. Si tú tienes para compartir, querido, tú debes compartir. Dad y se os dará, dijo Jesús. Es importante dar a los pobres. Si tú puedes ayudar a los demás y no ayudas, Dios te va a llamar a cuentas un día. Es necesario compartir con los demás, pero si lo haces solamente para que la gente te aplaude, te diga, esa persona es tan buena y está haciendo tanto bien, eso de nada vale, querido. Dios quiere que tú lo hagas por amor, por el amor de Jesús. Y seguimos, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, dice el verso 4. El amor no es jactancioso y no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora mira bien. Yo voy a leer esos versos, del verso 4 al principio del verso 8, de una otra manera. La Biblia dice que Dios es amor y Jesús es Dios. Esos versos hablan del verdadero amor de Dios, de quién Dios es, de quién Cristo es. Mira, yo voy a sustituir la palabra amor por Jesús. Y dime si va bien con Jesús o no. Jesús es sufrido, es paciente. Jesús es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso, no es orgulloso, no se envanece. Jesús no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cristo no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesucristo, tú todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. Cristo Jesús nunca deja de ser. Querido amigo, ese es el amor de Cristo. Ahora, cuando terminemos el sermón hoy, yo quiero pedirte que tú pongas ahí tu nombre. ¿Será que tu nombre también va bien ahí? ¿Tú eres paciente? ¿Tú no buscas lo tuyo? ¿Tú siempre buscas lo bien de los otros? ¿Tú todo sufres? ¿Tú lo crees? ¿Todo esperas? Ese es el amor que Dios quiere ver en tu corazón. Pídele hoy a Dios, Señor, dame el amor de Jesús en mi corazón. Amén. Pero las profecías se acabarán, dice el verso 8, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Yo como adventista del séptimo día, me gustan las profecías de la Biblia. Me gusta saber que Jesús va a venir. Me gusta saber que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Me gusta saber que hay una bestia en ese mundo. Su herida mortal fue sanada. Y hay una segunda bestia que va a hacer una imagen a la primera bestia. Me gusta saber que un día nosotros que somos fieles a Jesús y que cumplimos los mandamientos de Dios, vamos a ser perseguidos. Me gusta saber muchas de las profecías de la Biblia. Me gusta predicar esas profecías. Pero querido, nunca te olvides. Lo debemos hacer por amor y con humildad. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Hay muchas cosas que no sabemos aún. Dios nos las revelará. Hay que ser humilde. Mas cuando venga lo perfecto, verso 10, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Querido, deja que Dios ponga su amor en tu corazón. Deja que Dios transforme tu carácter a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, para que tú puedas mirar la faz de aquel que te ve. Tú no lo ves ahora, pero Él sí que te ve. Y Él quiere que tú estés listo para verlo a Él. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. La fe es importante. La esperanza es muy importante. Pero el amor es más importante. La hermana de White ha escrito sobre el amor en el libro El Hogar Cristiano, página 174, lo siguiente. Desde un punto de vista mundano, el dinero es poder. Pero desde el punto de vista cristiano, el amor es poder. Muchas veces queremos tener mucho dinero. Pensamos que eso nos va a permitir hacer todo lo que queremos. Nos va a dar una manera de vivir mucho mejor. Pero la Biblia y el espíritu de profecía nos dicen que el amor de Dios es lo que te dará una manera de vivir mucho mejor. ¿Quieres vivir así? ¿Quieres tener el amor de Dios en tu corazón, querido, querida? Si ese es tu deseo, ora conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte por el amor de Jesús, por el amor de Dios revelado en la cruz del Calvario, por ese amor que no buscó el suyo, que no
se aferró a ser igual a Dios, que dejó su trono en el cielo, que vino, se tornó un hombre, un siervo, que sufrió, que fue traicionado, que fue espancado, que le sacaran sus ropas, que lo clavaran en una cruz. Ese amor que estuvo listo a amar hasta el fin, que estuvo listo a dar su propia vida. Te alabamos por ese amor, querido Dios. Y pedimos que ese amor, el amor de Jesús, que se ha entregado por nosotros, que hoy puedas tú poner ese amor en nuestros corazones. Que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros. Que nos ayudes a tener una visión de Jesús y que esa visión nos transforme. Que podamos amar nuestra familia, nuestros amigos, las personas con quien lidiamos cada día, pero que podamos amar primeramente el que nos amó y que murió por nosotros. Queremos agradecerte, Señor, porque sabemos que vas a contestar esa oración y nos vas a enseñar a amar en Cristo Jesús. Amén. Pues queridos, fue un placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Deseo todo mejor. Las bendiciones de Dios para vuestra vida, vuestra familia, vuestro trabajo. Y pido al Señor que el amor de Jesús los guarde hoy y siempre. Una espera
Teresa, ¿qué te pareció el mensaje? Maravilloso, ¿verdad? Claro que sí. Yo Bueno, sé que todos en casa fueron muy bien bendecidos con lo que acaban de escuchar. seguro que estoy de eso. Muchísimas gracias, pastor, por el mensaje que nos ha compartido a todos. Así que espero que, así como fue para nosotros, sea también de bendición para todos ustedes. Ujú, Pues bien, vamos a entrar entonces al estudio de la lección. así es. Y estamos precisamente ya en nuestro cuarto repaso de lección, pastor. Parece que hace poco tiempo nada más estaba con mi folletito mostrándoles el inicio de la lección y ya estamos en la semana 4. En la semana 4, así mismo es. Y en esta oportunidad vamos a estar estudiando o vamos a estar revisando acerca sobre, dice la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología o de nuestro conocimiento de Dios. Ahí está, así mismo es. Y hay algo muy importante en esto, que hay que definir qué cosa es teología, porque quizás para muchos de nuestros amigos que nos escuchan no saben el significado de la palabra teología. Ujú, Teo es Dios, viene del griego, teo significa Dios, griego, y logos significa conocimiento de. Por tanto, teología es conocimiento de Dios. Entonces, ya teniendo eso en mente, podemos ahora definir otro asunto, porque teología es el conocimiento de Dios, que significa lo mismo para los bautistas, los hedionistas, los católicos, los testigos de Jehová, inclusive para los ateos, mm, porque ellos tienen un conocimiento de Dios. ujú, Pero ahora dice, nuestra teología sería ahora nuestro conocimiento de Dios. Por tanto, los adventistas tienen su propio conocimiento de Dios, los católicos su propio conocimiento de Dios y otras religiones, inclusive los ateos, tienen su propio conocimiento de Dios, que ellos tienen sus propias maneras de decir que Dios no existe. Eso es ujú, un conocimiento que tienen ellos así es. de Dios. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar. Ujú. ¿En qué se basa? A ver, repíteme el título. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología o de nuestro conocimiento de Dios. Por tanto, Ujú, tenemos que tener un solo y único conocimiento de Dios que no proviene de algunos parámetros que hoy vamos a tratar allí, así es, y que está muy sino interesante lo que vamos a que estar proviene de solamente la palabra de de Dios. Dios. Y a manera de introducción, quisiera decirles esto que voy a compartir, que dice, cuando nosotros estudiamos o queremos tener una interpretación de las escrituras, podemos ser influenciados por algunos factores. Y entre esos factores están la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma. Así es. Y es algo que me llama mucho la atención, pastor, porque dependiendo de esos factores es como nosotros vamos a interpretar la Biblia o creer que es la manera que se debe de interpretar, curiosamente, ¿verdad? Curiosamente, así mismo es. Y empezando con el domingo, vamos a estar, no solamente, cada día vamos a estar hablando de algo en específico. Ujú. Habíamos mencionado estos puntos como la tradición, la experiencia, y cada día precisamente va a estar hablándose de una temática relacionada con eso. Pero lo primero que hemos mencionado es la tradición. La tradición, así es. Y hay que ver qué cosa es tradición. Creo que tradición es algo que se va repitiendo de una generación a otra hasta que se convierte en una rutina. De manera Ujú, tal que en el tiempo se va perdiendo cuándo surgió, cuál fue el inicio de algo que hoy se hace. Y eso es tradición. ujú. Entonces, si nosotros dejamos que la tradición sea la que tenga la última palabra por encima de la palabra de Dios, entonces yo creo que ahí va a haber problemas. Ahora, es importante también, pastor, que nosotros analicemos otro punto. Las tradiciones, por lo general, pueden tener una connotación negativa, Claro. pero pudiera haber algo positivo dentro de la tradición. Y cuando digo algo positivo, me refiero a lo siguiente. Nosotros tenemos por costumbre, porque dice que aquí la tradición son prácticas rutinarias que las Ujú. hacemos a veces hasta inconscientemente. Por ejemplo, cuando usted se va a cepillar los dientes, es algo que usted lo hace automáticamente porque se enseñó, se habituó a hacerlo
constantemente todos los días a la hora que ya me levanto, si me cepillo los dientes, no porque usted lo hace, porque lo practica en manera consistente, es malo. Correcto. Es una tradición para muchas personas ir a la iglesia. Ujú. Es un hábito, se ha vuelto una costumbre. Sin embargo, no es tan malo ir a la iglesia porque usted cree, no sería, es preferible ir a la iglesia que ir a otro lugar. Claro. Entonces, la connotación negativa de una tradición está vista desde el punto de las tradiciones no nos permiten ver a las escrituras a la hora de estudiar las escrituras lo que realmente Dios nos está tratando de decir en su palabra. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, pudiera ver que alguna de esas prácticas que las realizamos como tradición pudieran hasta cierto punto bien alineadas y dejadas guiar por el Espíritu Santo, llevarnos realmente al punto de partida donde Dios quiere que estemos en cuanto a la interpretación de su palabra. Así mismo es. Por ejemplo, una tradición que existía en los tiempos de Jesús. Y era que la persona, hijo o hija, tenía cierta cantidad de dinero. Su padre o su madre tenía una necesidad. La tradición decía que no podía ayudar a su papá y a su mamá con esa necesidad, porque esa cantidad de dinero, ellos le ponían un nombre que era corbán, que significa es lo que tengo con que te pudiera ayudar, es mi ofrenda para Dios. Por tanto, no te lo puedo dar. Cuando el principio bíblico es honra a tu padre y a tu madre. Y la honra no es solamente obedécelo, sino cuando necesite ayuda, susténtalo, dásela. Y ellos habían invalidado el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre, por la tradición de los hombres. Con lo que lo puedes ayudar, no lo vas a hacer porque es ofrenda para Dios. Y Jesús lo dijo mucha ocasión, porque este pueblo de labios me honra, oigamos esto, amigos queridos, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, de mí. ¿Y por qué dice esto? En el siguiente texto dice, porque han puesto como mandamiento de Dios la tradición de los hombres. Muy Y con importante. vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento. Entonces, ¿las tradiciones son malas? No. ¿Cuándo lo son? Cuando invalidan el mandamiento. Eso es lo importante de resaltar. Efectivamente. Ahora, es también necesario que nosotros mencionemos que Jesús confrontó las tradiciones, pero lo hizo de una forma cuidadosa. Ujú. Muy importante que nosotros recordemos eso también en el momento cuando nos acerquemos a alguien que tiene de pronto unas tradiciones o costumbres que son diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados, pero siempre el tacto y la delicadeza a la hora de tratar de explicar a una persona, porque de lo contrario estaríamos poniendo en riesgo la oportunidad o la posibilidad que aquella persona conozca de Dios, Así es. por la forma en que nos acercamos o Sí. cómo tratemos de imponer de pronto nuestras ideas. Hay tradiciones que aprendí de abuelita, abuelita la aprendió de tatarabuelita, tatarabuelita la aprendió de bisabuelito, y es la de adorar santos. Adorar un santo. Entonces, no podemos ir a abuelita ahora a decirle, ese santo tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, Ujú. tiene pie pero no camina, tiene oídos pero no te oye en eso que le estás pidiendo. No. Hay que tratarla con el tacto, con el cariño que Jesús trató a las personas que seguían tradiciones. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tratar a otras personas con sus tradiciones. Nosotros, en esta lección, se está hablando para nosotros. Ujú. Tenemos que tener cuidado que las tradiciones que nos rodean, que las tradiciones que muchas veces forman parte de nuestra vida y no son malas en sí mismas, mirar, velar cuando esas tradiciones invalidan el mandamiento, invalidan el principio. Muy importante. Claro, y
quiero resaltar esto, Tere. Para mí siempre he interpretado en las Escrituras que el ser humano es más importante que el reglamento. Los fariseos en el tiempo en que a Jesús le tocó vivir tenían tantas tradiciones para el día sábado que obviaron, invalidaron por completo que el sábado fue hecho para bendecir al hombre. Ujú. Sin embargo, pusieron tanta carga sobre el sábado por sus tradiciones que el sábado, en vez de ser un día de bendición, era un día de maldición, Mm. un día de carga, un día de prohibiciones, no un día de bendición. Por eso fue que en ese contexto Jesús le dijo a los discípulos cuando allí estaban comiendo un poco de grano de trigo, ¿no? Que salieron. Yo me imagino que eso no hubiera pasado si alguien de la sinagoga los hubiera invitado a almorzar, Ujú. pero no los siguieron para invitarlos a almorzar, los siguieron para Criticarlos. criticarlos, para cazarlos a ver si hacían algo. Y ellos empezaron a comer. Y fue en ese contexto que Jesús ahí les mencionó 2 o 3 verdades, principios bíblicos, que les hicieron ver a ellos que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Ujú. sábado. Ahí estamos mirando cómo muchas veces la tradición puede invalidar el mandamiento, el principio. Y en nuestras relaciones personales, ¿qué tú crees? ¿El ser humano es más importante que el reglamento? El reglamento dice que el culto tiene que empezar a las 9:15. Un ejemplo. Ujú. Pero sucede que la persona que tenía que iniciar a las 9:15 no llegó a las 9:15 Y se tardó un poquito más. y se tardó un poquitico más. Y llegó a las 9:30 Ujú. y ya está la congregación sentada. Entonces el que dirigía ese día, o sea, vamos a decir el primer anciano o el pastor, porque a veces los pastores también hacemos nuestras cosas que no debemos hacer. Entonces, sin informarnos primero, Ujú. como el reglamento para nosotros por tradición es más importante que el ser humano, Tiene que allí ser así. de le tal damos manera. una regañada. Y si no lo regañamos, esperamos a que sean los próximos nombramientos para sacar entonces eso y decir, por aquí la cosa no funcionó. Entonces no, el principio es habla con tu hermano, infórmate primero, no Ujú. juzgues según las apariencias, haz justo juicio. ¿Tú sabes por qué el espiritual todo lo juzga? Porque no se guía por las apariencias. Ujú. Para no guiarse por las apariencias hay que informarse primero. ¿Por qué llegaste tarde? A ver, dime, cuéntame, ¿qué te pasó? Y abre tus oídos que te vas a llevar muchas sorpresas. Y una de ellas quizás fue, me quedé dormido, la honestidad. U otra cosa que pudo haber pasado de verdad que justificaba Ujú. su tardanza. Así que recordemos esto, que nunca la tradición invalide el principio. Muy importante. Continuando con el repaso de la lección, en el día lunes vamos a hablar también acerca de otro punto que se había mencionado y es precisamente la experiencia. Y Esa viene ligada con los sentimientos. Nota, sí, mi querida Terry, que hay 2 parámetros que vienen de afuera y hay otros 2 parámetros que vienen de dentro. mm, Parámetro es lo que, por ejemplo, Ismael, el que le gusta la fotografía, es lo que él, cuando compra una cámara, la cámara trae un manual de instrucciones ujú, y en ese manual le dice los parámetros de brillo, de iluminación, de enfoque, lejos, cerca, parámetros. Y esos parámetros son importantes. Ahora, él te toma una foto a ti. Y él, antes de tomarte la foto, reguló los parámetros conforme, reguló la cámara a conforme a lo los que parámetros dice las que indicaciones. decían las indicaciones. Ujú. Cuando te tira la foto, que vemos la foto, ¡wow! Una postal. Pero ahora, supongamos que Ismael compra una cámara y entonces pone los parámetros según él entiende, no según indican las instrucciones de esa cámara. Ujú. Cuando te tira la foto, un poco oscura, nublada, granulada, fuera de ángulo, por aquí, por ahí. Entonces, aquí me está diciendo esto, que la manera en que nosotros podemos conocer a Dios es si nos guiamos por los parámetros que la Biblia dice. Este es el manual de instrucción para conocer, para tener un cuadro exacto de cómo es Dios. Al menos el cuadro que Él quiere que nosotros tengamos de Él.
Mm, de cómo es Dios. ¿Los parámetros son malos? No. no. Pero nosotros tenemos que ajustar los parámetros según la Biblia nos los presenta. Y nota que los dos primeros parámetros, o sea, los dos primeros no. El primero viene de fuera, las tradiciones. Ujú. El segundo ahora viene de dentro, los sentimientos, ¿no? Las experiencias Las experiencias. que tenemos. Y aquí nos hace una pregunta que yo creo que sería bueno que nosotros lo desarrollemos, porque dice, ¿por qué es importante que nuestra fe no sea solo un conocimiento abstracto e intelectual, sino algo que realmente experimentamos? Mm, Y cuando usted menciona ese ejemplo que acaba de dar, ujú, si tomamos de punto de partida esta pregunta donde se nos dice por qué es importante que nuestra fe no sea solamente un conocimiento, ujú. al tomar como ejemplo aquello que usted me dice, si compramos una cámara y seguimos el instructivo, Las instrucciones allí, las sí. instrucciones, vemos que ese conocimiento nos da la ayuda para una guía, Claro, para obtener un resultado bueno. ahí está. Sin embargo, dice aquí, ¿por qué es importante que nuestra fe no sea solo un conocimiento? Ese conocimiento, Intelectual nada más. ajá, Sí, ese conocimiento del instructivo es lo que me dictamina que va a darme un resultado que yo quiero, correcto. pero no puede dictaminar la creatividad que puede haber detrás de la cámara. Ujú. Porque si bien es cierto, si yo le coloco a la cámara de fotografía los Parámetros. filtros y le pongo así acá, pero si la persona que va a tomar la fotografía no tiene la creatividad a la hora de tomar, no importa qué bonita le haya puesto, cuánta cosa le haya puesto a la cámara, porque lo otro se aplica cuando se junta la creatividad del fotógrafo con los parámetros instructivos que dice ahí. So yo me pongo a pensar, de nada me sirve a mí, aplicando lo que dice aquí, si yo tengo todo el conocimiento que tengo de la Biblia, intelectualmente hablando, de todos los reglamentos y lo que debo y lo que no debo hacer, cuando realmente no tengo conocimiento yo personal de aquel que vino a escribir o aquel que nos dio a través de su palabra eh, el instructivo de Ujú. cómo debo ser guiada en en mi vida diaria. Claro, Se claro. vuelve solamente un conocimiento meramente, Vacío. sí, vacío y solamente un conocimiento intelectual, nada más. Efectivamente. Y el asunto está que también en este asunto hay otro peligro, ¿no? Está el peligro de simplemente ir a la Biblia para obtener información, pero no Ujú. permitir que ésta nos transforme por una experiencia personal con Dios al practicar su palabra, pero en oración, a practicar su palabra, confiando en que es su gracia la que nos va guiando, ¿no? Y nos va dando ese poder para obedecer. Está el otro, que es dejarlo todo a los sentimientos. Hmm. Porque hay personas que dicen, yo siento que no te tengo que perdonar. Y la Biblia dice, perdona 70 veces 7. Yo siento que, como decía, tengo que adorar a los santos. Dios dice, no te harás imagen delante de mí. Entonces dice, yo siento que como Jesús resucitó el domingo, tengo que adorar el domingo. Dios dice sábado, Dios no dice domingo. Entonces, si dejamos también lo otro al yo siento, es increíble cómo nosotros le damos más atención a la voz de los sentimientos Hmm. que a la voz escrita de la palabra de Dios. Cuando Dios dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y por otro lado, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la De la boca de boca de Dios. Dios. Entonces, cuando hay que hacer un balance entre lo que Dios dice y lo que sentimos. Si lo que sentimos no combina con lo que Dios dice perdona y tú sientes resentimiento, tú crees que te están cogiendo de bobo, de boba. Mira,
es bueno en ese instante poner los sentimientos a un lado y hacer lo que Dios dice, perdona. Dios dice, la 10ª parte de tus ganancias, tráemela, confía en mí. Pero ahora la crisis genera el sentimiento del miedo, genera el sentimiento de la incertidumbre. ¿Qué será si pierdo mi trabajo y no tengo una platita aquí asegurada? Bueno, es mejor en ese instante poner el sentimiento a un lado y entonces confiar en lo que Dios dice y dar la 10ª parte. En fin, los sentimientos nunca han sido una buena guía porque algo, Tere, que te puedo compartir es que los sentimientos, así como nos sacan la sonrisa, a veces nos traicionan y nos dejan solos. Y entonces cuando necesitamos gozo, fortaleza, el sentimiento te dice, no te toca eso, te toca depresión, te toca angustia. Entonces, ¿qué vamos a hacer si siempre nos hemos dejado llevar por los sentimientos? Como hay quien me ha dicho, no, yo oro para, vamos a decirlo así, yo en mi oración le pido a Dios que se haga su voluntad. Y la situación es que está orando para que Dios le dé un buen trabajo. Y dice, yo oro porque le pido a Dios que es su voluntad. Entonces resulta que el trabajo que recibe es un trabajo que no le gusta. Y entonces dice, yo siento que ese no es el trabajo que Dios me dio. Entonces, esto es un ejemplo así, ¿no? Pero hay muchas cosas que oramos para que Dios nos perdone, sin embargo no perdonamos. Porque no le doy la última palabra a lo que Dios dice, sino a mis sentimientos. Y Dios dice, si no perdonas, no te perdono. Así de sencillo. Y la mejor manera de conocer a Dios es haciendo su voluntad. Porque qué sabroso cuando uno se siente perdonado, pero qué sabroso es también cuando uno perdona. Se libra mucha carga de culpabilidad, entre otras cosas. Ahora, pastor, me pongo a pensar dentro de este contexto también de la experiencia. Pudiera ser de pronto que hay experiencias que nosotros hemos atravesado en nuestra vida que no nos permiten acercarnos a Dios por aquello que hayamos vivido. Entonces, un ejemplo nada más. Si tuvimos un padre que fue intolerante, que fue rígido, que fue abusador, a la hora de nosotros, es una experiencia, una vivencia que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida. A la hora de conocer a Dios, que es un padre de cada uno de nosotros, es nuestro creador. Aquellas personas que han tenido un padre terrenal donde no fue su mejor experiencia, la imagen que puedan tener de Dios tal vez no sea la imagen correcta. Pueden tener una impresión totalmente equivocada de lo que es, de quién es Dios, cómo es su carácter, cómo es la persona de Dios y su misericordia y su amor y su paciencia. Entonces, esas experiencias que nosotros podemos tener a lo largo de nuestras vidas pudieran influenciar en forma negativa a la manera como nosotros percibimos la Biblia, como nosotros interpretamos su palabra, la palabra de Dios, como nosotros conocemos a Dios. Dice aquí algo que quisiera leer, dice, también necesitamos ver claramente las limitaciones e insuficiencias de nuestras experiencias a la hora de conocer la voluntad de Dios. Correcto. ¿Cómo es que estas experiencias, buenas o malas, influyen influyen en el momento en que estamos conociendo a Dios? La voluntad. Y ahí me voy al ejemplo que usted acaba de decir, cuando dice si una persona está orando y le pide a Dios que le dé un trabajo y esa oración es contestada aparentemente con algo que la persona no se lo esperaba y dice, no, pues ahora no creo que esa sea la voluntad de Dios. En base a sus emociones, a sus experiencias, pero ¿qué tal si sí eso es lo que Dios quiere? Y si le da ese trabajo que aunque sea difícil, aunque sea un dolor de cabeza aparentemente, pero hay una enseñanza detrás de eso que Dios quiere darle, porque necesita que esa área de su carácter sea pulido. Sí, pero como así nuestra es. experiencia humana nos dice otra cosa, nos dice, no, si yo acepto ese trabajo, voy a ser maltratado, así es el jefe o la jefa, y si ya me han dicho que cómo es el asunto ahí, entonces nuestra experiencia
va a jugar un papel muy crucial a la hora de conocer la voluntad de Dios y nos va a guiar en una forma equivocada. Así mismo es, así mismo es. Y los sentimientos no son malos en sí mismos, como la tradición, que hay tradiciones que no son malas en sí mismas. Se vuelven malas cuando invalidan el mandamiento de Dios y, haciendo así, entonces ocupan el lugar de la palabra de Dios. Los sentimientos tampoco son malos. Se vuelven malos cuando le damos a ellos la última palabra a ellos, en vez de dársela al principio escrito, a la palabra de Dios. ¿Y será la cultura mala, Tere? Porque es el otro parámetro. Sí, que es el tenemos. siguiente punto. Vamos a Muy ver si será la importante. cultura mala. Dice aquí, es importante reconocer que de alguna forma u otra todos somos influenciados por la cultura. Y Ajá. aquí vemos 3 culturas representadas, porque Pastor, usted viene De Cuba, de Cuba, aquí está Puerto Rico y aquí viene Sudamérica, Ecuador. 3 culturas. 3 Entonces, culturas. dice, a pesar de que la palabra de Dios fue dada dentro de una cultura en específico, no se limitó a esa cultura. Absolutamente, absolutamente. Y fue una cultura bastante interesante, Ujú. donde la ropa no es ni siquiera parecida a la cultura occidental, Sí, donde según los cuadros y eso, era una cultura donde el hombre se caracterizaba por tener mucho pelo y la verdad mucha barba. En fin, sin embargo, la Biblia no tiene que ajustarse a la cultura. Ujú. Yo creo que cada cultura es muy buena en sí misma. Su manera de comer, su manera de vestir, su música, son muy ricas inclusive. El problema es cuando la cultura quiere hacer lo mismo que la tradición y quiere hacer lo mismo que los sentimientos. Mm. Y que nosotros se lo permitamos, que es ocupar el lugar de la palabra de Dios. Ujú. Invalidar inclusive. Invalidar, sí, eso. Y entonces, he ahí que por eso es que nosotros debemos de conocer a Dios mediante su palabra escrita y no mediante tradición, ni mediante sentimientos, ni mediante cultura. Ujú. ¿Tienes algún ejemplo por allí en que puedas pensar allí para ver cómo es que la cultura muchas veces puede invalidar el mandamiento, puede allí ocupar el lugar de la palabra de Dios? Bueno, se me había venido a la mente la experiencia hablando en relación a una cultura y cómo Dios trabaja en una forma diferente. Claro, Pensaba en la cultura, por ejemplo, en Sudamérica, en Ecuador, cuando uno está creciendo, cuando nosotros éramos chicos, eh, nosotros no teníamos la oportunidad, si éramos retados, corregidos por nuestros padres, ujú, a llevarles la contraria o mucho menos a preguntar por qué. claro, O sea, si recibes la reprimenda, y sea física o verbal que te dan, no se te ocurra responderle. por ejemplo, hablando como en mi cultura, ¿no? Directo. El muchacho, no importante la edad que tiene, si cuestiona a su padre, hasta allí llegaron sus dientes. Sí, un Allí, ¡boom!, le dan bofetón, un una bofetón, una buena. buena, qué sé yo. Entonces, eso es cultural, ¿no? Sí, En Sudamérica, ustedes respetan a sus padres, el papá y la mamá son los que tienen la razón, aunque estuvieran efectivamente. equivocados, tú no puedes faltarle respeto. Ahora, No te atrevas. Sin embargo, es interesante cuando nosotros vemos que cuando vamos hacia las escrituras, cuando vamos al estudio de la palabra de Dios y vamos conociendo el carácter de Dios, Dios no nos impone el hacer su voluntad a así es. manera de no me digas nada, quédate callado, así es como te digo que tienes que hacer, sino que nos invita al raciocinio, Ahí nos está. invita, vente, vamos a, a pensar, analiza, Él no impone, no él nos impone propone. precisamente. Sí, y yo creo que es bien importante de que nosotros sigamos mirando la importancia de que la cultura si invalida, si remueve o le quita la importancia a lo que es la palabra de Dios, es cuando se vuelve un problema. Efectivamente, efectivamente.
Y es que tenemos que tener entonces cuidado allí, porque la única manera en que nosotros podemos no permitirle a la cultura que tome el lugar de la palabra de Dios es simplemente cuando conocemos qué es lo que Dios dice. Ujú. Hay cosas, por ejemplo, ese ejemplo que tú dices, la cultura impone que el hijo no cuestiona al padre, pero en ese contexto le permite al padre romperle los dientes al hijo. Ujú. Hay casos que han funcionado, pero hay otros casos, pero en la mayoría de ellos, esos hijos crecen. Y hay una edad en que la vara es necesaria, pero es una edad donde la mente de los muchachos olvida, porque no está totalmente desarrollada. Pero ya en la edad de la adolescencia, un bofetón, aunque haya resuelto el problema en el momento, deja una marca escondida que al pasar del tiempo empeoran las cosas, Ujú. la relación padre-hijo. Y lamentablemente, aunque el hijo obedeció afuera, fue la reacción inmediata, obediencia, y hubo tranquilidad, se hizo lo que papá o mamá dijo, ese hijo va a desarrollar un concepto equivocado de cómo es Dios. Porque la Sí. palabra de Dios dice aquí que instruye al niño en su camino. Ujú. Instruir al niño en su camino. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y hay que corregir, pero hay edades para el bofetón, hay edades para la corrección verbal. Hay correcciones que duelen más que un bofetón a un adolescente. Ujú. Y es la ponlo a trabajar. Ponlo a trabajar, sí, para que aprenda de dónde sale la comida que se come. Para que aprenda a que no siempre las cosas van a salir como quiere y aprenda a no cuestionar Ujú. en cosas, ¿no? Porque hay edad donde un muchacho, bueno, ahora ya me entré en la familia, que es mi especialidad, edades donde se le permite que la propia edad del muchacho, de la muchacha, es una edad de por qué. Y vamos a tener paciencia con esos por qué y vamos a pasar tiempo con ellos para satisfacer en la medida que podamos las preguntas, sus dudas Ujú. que tienen. Pero el asunto está que hoy vivimos en una cultura tan rápida, o sea, los que hemos venido a este país, que estamos en la carrera loca del dinero para poder pagar los biles, el televisor más grande que nos compramos, pagar la letra del carro, como se dice allá abajo en la Florida, que nos compramos nuevo, y la cultura esta de mucho consumo, de lo innecesario inclusive, pero nos separa muchas Ujú. veces del principio bíblico de pasa tiempo con tus hijos, pasa tiempo con tu familia, corrija la manera de Cristo, no haga la manera que te corrigió tu abuelo, tu Ujú. abuela, por la cultura, ¿no? Que tuvieron, en Y, fin. y también es importante que mencionemos acerca de cómo la cultura nos puede alejar completamente de Dios, porque dice aquí en Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. A veces puede la cultura ser tan fuerte que nos invita más a que hagamos aquellas cosas que son parte de la cultura, sea lo que sea que se realiza como tradición, como cultura, que eso llega a tomar un lugar más importante que nos aleja y nos lleva a las cosas del mundo, dejándonos por completo de lado hacer lo que le agrada a Dios. Y bajo ese mismo pensamiento se me viene a la mente una parte de la cultura en Sudamérica, en Ecuador, Ujú. está una celebración en Ecuador por el Año Nuevo. Ahora, cuando yo crecí, era una tradición que era bonita, Sí, lo recordaba con mucho agrado a la hora de despedir el año. Sin embargo, años más tarde, bueno, estoy hablando más de 20 años que ujú. regresamos al Ecuador y quiero que mi esposo y mis hijos tengan una noción de lo que yo miraba cuando yo estaba niña, me doy cuenta que es algo totalmente diferente, Diferente. o sea, escalado en nivel, Ajá, que fue tan incómodo para mis hijos, para mi esposo, para mí, que realmente fue un chasco. sí. Entonces yo dije, pues yo no me imaginaba que yo iba a estar expuesta a esta experiencia porque era totalmente diferente, pero está dentro de ese contexto de la cultura. Y lo triste es que la cultura va cambiando y la palabra de Dios no cambia. Dios dice, varón y hembra lo creó.
La cultura ahora dice, no importa, hembra con hembra, varón con varón, no importa. Dios dice sábado, pero la gran mayoría culturalmente ahora es domingo. Ujú. Entonces, son cosas muy interesantes que no debemos permitir que lo externo influya lo que Dios dice internamente aquí en su palabra, ¿no? Y hay una cita muy interesante que quisiera leer antes de seguir con el siguiente día que dice, los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y Ennoblecerlos Muy y importante. elevarlos. Pero hay dos palabras clave allí. La cita dice principios e intereses. Las cosas que están en el mundo, principios e intereses. Muchos nos concentramos en las cosas externas del mundo, que si el baile, que si la ropa. No, no. Esas cosas están. Pero la que se está refiriendo acá, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, son los principios del mundo y los intereses. Que culturalmente el machismo es un principio que está arraigado en muchas culturas en el mundo. El egoísmo, la riqueza en sí misma no es mala. Ahora, el método de alcanzarla, Ahí entraría dentro de engañar, los intereses. manipular, mentir, ¿sabes? Entonces, no améis esas cosas, ni hagáis esas cosas. No al egoísmo, no al resentimiento, no a la mentira. Esas son las cosas que están en el mundo. Ujú. Ahora, avanzando con los últimos dos temas que nos faltan. Corriendo, que el tiempo se acaba. Sí, vamos a entrar con lo que habla acerca de la razón. Ahora, interesante porque dice aquí que Dios a todos nos da la oportunidad y la capacidad de que usemos nuestro raciocinio, que nosotros tengamos la posibilidad de escoger entre lo bueno y lo malo en base a nuestro razonamiento. O sea, Ok. no nos está imponiendo, nos está invitando tú mismo. Mira, Dios nos hizo libres, pero para que Ujú. seamos libres tenemos que tener la opción al menos de escoger entre dos caminos. Por eso es que yo estoy consciente que Dios nos ama. Él no nos Ujú. creó para imponernos. Él nos creó para siempre proponernos. Y en nuestra libertad nos dio la capacidad de razonar. Y nosotros escogemos porque razonamos. Ujú. Un camino es el camino de amar y obedecer a Dios. Y otro camino es de no amar y de no obedecer a Dios. Y cada cual escoge un camino y en base a lo que escogió recibe las consecuencias. Entonces, en este asunto hay un peligro. Mm. Dios nos dio la capacidad para razonar, pero a veces razonamos tanto, pero tanto, que queremos ser más inteligentes que Dios. Mm. Y entonces razonamos así. Dios dice, pero yo pienso. Mm. Y entonces cuando tú haces lo que tú piensas, las consecuencias no son las mejores, son las peores. Y entonces algunos, con buena suerte, lo reconocen en el camino y viran para atrás a hacer lo que Dios dice. Pero otros se lanzan como toro por loma hasta enredarse en los alambres púa de una Ujú. cerca que no puede pasar. Ahí se me vienen a la mente los grandes pensadores, los filósofos, Ah, sí. que sacan de la fotografía a Dios. Incluso aquí nos da un ejemplo. Thomas claro. Jefferson fue uno de Ujú. ellos. Dice aquí que el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, hizo su propia versión del Nuevo Testamento, donde prácticamente, conforme a su opinión, conforme a su raciocinio, Ujú. desaparecieron prácticamente todos los milagros de Jesús, incluida la resurrección. ¿Qué nos dice aquí? Dice que ¿qué debería enseñarnos esto acerca de los límites de la razón humana? Realmente nuestro raciocinio Es limitado. es limitado. No Completamente. debería nosotros... Ocupar el lugar de la palabra de Dios. Exactamente. No debería nunca. Es verdad que no podemos explicarle el milagro de los panes y los peces, etcétera, etcétera. Pero Dios dice, el milagro acéptalo por fe y razona conforme a mis principios escritos. Ujú. No más allá. No más allá. Sí. Y para concluir, pastor,
en este último La última párrafito que parte. dice aquí, Ujú. porque hemos hablado ya de los otros puntos, nos habla acerca de la Biblia. Ahora dice aquí, el Espíritu Santo, quien reveló e inspiró el contenido de la Biblia a seres humanos, nunca nos guiará a ir en contra de la palabra de Dios, Así es. Nunca, ni ¿no? nos dejará que nos extraviemos de ella. Así mismo es. La Biblia es la guía más segura en cuestiones espirituales. Así mismo es. Hagamos de la palabra de Dios nuestra última palabra. No de las tradiciones, no de la cultura, no de nuestros propios sentimientos y mucho menos de la razón. Ujú. Usemos la razón, usemos los sentimientos que son buenos en sí mismos. Las culturas son ricas en sí mismas. Hay tradiciones son buenas en sí mismas, pero que ninguno de ellos ocupe el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando tomes decisiones y la cultura te influya, tus sentimientos, tus tradiciones e inclusive hasta tu razonamiento, primero pásalo por el filtro de la palabra escrita y si algo allí que no combina, entonces dale la prioridad a lo que Dios dice Ujú. y no a lo que las otras cosas Y muy importante, dicen. la guía del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, no pudiera realizarse simplemente abrir el libro para leerlo sin haber pedido primero en oración la dirección de Del Dios, Espíritu Santo. de su Así mismo Santo es. Espíritu. Así mismo es. Muy Pues bien. bien, entonces ya hemos terminado Sí, con esta lección maravillosa y te invitamos a que hagas de la palabra de Cristo tu único fundamento para todas tus decisiones. ujú, Y recuerda que en todo lo que Cristo te pide, solamente está pensando en tu bien, en tu felicidad. Confía en eso y tendrás una vida plena y feliz. y quiero, para concluir, Pastor, yo sé que usted va a tener una oración para cerrar, invitarles el próximo sábado a que vuelvan a acompañarnos, recuerden, a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, a través de este medio, la página de Facebook de la Iglesia Fresno Remanente. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les Ah, bendiga. Así es, muchas gracias y vamos a concluir con una oración. Querido Padre, muchas gracias porque nos has dejado un fundamento muy seguro que es tu palabra escrita. Te rogamos que nos ayude a familiarizarnos con ella cada día en forma personal. Y aunque disfrutemos de las tradiciones, culturas, disfrutemos de tener la capacidad que tú nos has dado para razonar y disfrutemos inclusive de esa hermosa cualidad de sentir, que no dejemos que ninguna de estas cosas tenga la prioridad a la hora de tomar decisiones, sino que le demos prioridad al principio escrito que florece de tu palabra. Te lo pedimos, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.